Hoy vamos a meternos de lleno en una de las condiciones más complejas y a veces frustrantes que llegan a la consulta de atención primaria, la neuralgia del trigémino. Vamos a hacer un recorrido bien clínico, súper práctico, para saber cómo identificar y empezar a manejar uno de los dolores faciales más terribles que existen. A ver, escuchen esto. Si un paciente llega y dice que su dolor es como una descarga eléctrica o el contacto con un hierro incandescente, se nos prenden todas las alarmas, ¿no? Claramente no estamos hablando de un simple dolor de cabeza. Esta frase, wow, es que lo dice todo. Captura la esencia, la brutalidad de un dolor que literalmente puede cambiarle la vida a una persona. Bueno, para que esto sea súper útil, lo vamos a ver paso a paso, como si estuviéramos en la consulta. Primero, entender bien cómo es este dolor. Después, vamos a ver la anatomía, qué está pasando ahí adentro. Luego, cómo confirmamos que es esto y no otra cosa. Y claro, al final veremos el tratamiento, desde las pastillas hasta la cirugía. Listo. Empecemos por el principio. El dolor más intenso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este dolor? ¿Cómo se siente? Vamos a meternos de lleno en el concepto y en sus características, que son de verdad únicas. La definición clínica suena un poco académica, ¿no? Trastorno de dolor crónico con paroxismos. Pero aquí la palabra que nos tiene que quedar grabada es paroxismos. Ojo, no es un dolor que esté ahí todo el tiempo, son ataques. Y el nombre antiguo, tic dolorosus, que significa tic doloroso, es súper gráfico. Viene de que el dolor es tan pero tan bestial que la persona hace una mueca, un espasmo en la cara sin querer. Eso ya nos dice muchísimo. Y aquí está la clave para no perderse en el diagnóstico. Pensemos en el dolor con dos personalidades. Por un lado, ¿cómo es? Eléctrico, un latigazo, punzante, la gente dice que es en la superficie de la piel. Y por otro lado, ¿cuándo aparece? ¡Pum! De la nada, dura segundos, tal vez un par de minutos como mucho, y ¡pum! Se va. Y entre un ataque y otro, nada, cero dolor. Esta combinación de cómo es y cuándo aparece es lo que casi nos grita esto neuralgia del trigémino. ¿Y si lo anterior era importante? Esto es lo que hace que esta enfermedad sea tan terrible. El dolor no aparece porque sí, se dispara. ¿Y por qué cosas? Por cosas que hacemos todos los días sin pensar: masticar, lavarse los dientes, afeitarse. Incluso una ráfaga de viento en la cara. Esas zonas de la cara, los labios, las mejillas, se convierten en zonas gatillo. Imaginen el miedo que vive esa persona. Miedo a comer, a hablar, a salir a la calle. Es devastador. Ok, ya entendimos cómo se siente. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un simple roce causa tanto dolor? Vamos a meternos en la maquinaria, en la anatomía de este cortocircuito para entender qué está fallando. Recordemos un poco de anatomía básica. El trigémino tiene tres grandes ramas, V1, V2 y V3, que van a la frente, al maxilar y a la mandíbula. Fíjense en los números. El problema casi nunca está en la frente, en V1. El lío, en más del 95% de los casos, está en V2 y V3. Por eso los pacientes se quejan de dolor en la mejilla, en las encías, en la mandíbula. El mapa del dolor nos da una pista gigante. Entonces, ¿cuál es el mecanismo exacto de este cortocircuito? Es fascinante y terrible a la vez. Imaginen un cable eléctrico, que es el nervio, y un tubo que late, que es una arteria, casi siempre la arteria cerebelosa superior. Bueno, ese tubo está pegado al cable, y con cada latido, pum, 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 lo golpea. Con el tiempo, ese golpeteo desgasta el aislante del cable, que en el nervio se llama mielina. ¿Y qué pasa cuando los cables se pelan? Hacen cortocircuito. Una señal normal de tacto salta al cable del dolor, y una señal que debería ser suave se convierte en una descarga eléctrica brutal. Y ojo, esto es súper importante en la clínica. No todas las neuralgias son por ese cable pelado. La gran mayoría, sí. Más del 85%. Es la que llamamos clásica o primaria. Pero hay un pequeño porcentaje, un 10-15%, donde el nervio está dañado por otra cosa. ¿Cómo qué? Como una placa de esclerosis múltiple o a veces un tumor. Y claro, diferenciar esto es crucial porque el manejo y el pronóstico cambian por completo. Bien, ya sabemos cómo se siente y por qué pasa. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo pasamos de la sospecha a la certeza en la consulta? A ver, el diagnóstico es casi un checklist clínico. ¿El dolor es en un solo lado? Check. ¿Viene en ataques cortos? Check. ¿Se siente como una descarga? Check. ¿Lo dispara algo trivial? Check. Pero aquí viene el punto más importante.
Al examinar al paciente, todo es normal. No hay pérdida de sensibilidad, no hay debilidad, nada. Si la exploración neurológica es normal, eso apoya muchísimo el diagnóstico de la forma clásica. Ok, el diagnóstico es clínico, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos una resonancia magnética, sí o sí. Y no cualquiera, una de alta resolución. ¿Para qué? Tiene dos trabajos fundamentales. 1. Nos puede llegar a mostrar la foto del crimen, el vaso sanguíneo apretando al nervio. Y 2, que es quizá lo más importante, es para quedarnos tranquilos de que no hay nada más. Para descartar un tumor, para descartar esclerosis múltiple, es nuestra red de seguridad. Y aquí tenemos las banderas rojas, las señales que nos dicen, cuidado, aquí puede haber algo más. Si empieza en alguien muy joven, antes de los 50, si el dolor es en los dos lados de la cara, o si afecta solo la rama de la frente, la B1, todo eso es raro. Pero la bandera roja más grande de todas es esta. Si al explorar notamos que hay una zona con menos sensibilidad, una hipoestesia, ahí sí que se prenden todas las sirenas. Esto nos obliga a buscar con más ganas una causa secundaria. Muy bien, pero seamos honestos. El dolor de cara es súper común y puede ser por 1000 cosas. Por eso, una de las partes más difíciles es no confundirse. Vamos a ver cómo diferenciar a la neuralgia del trigémino de sus imitadores más frecuentes. Esta tabla es oro puro para la consulta. A ver, comparemos. El dolor de muela, que es el que más nos confunde, suele ser pulsátil, constante, no va y viene en segundos. La disfunción de la mandíbula, de la ATM, es más bien un dolor sordo, pesado, que empeora al masticar. Fíjense que ninguno de estos tiene esa característica de latigazo eléctrico que dura segundos y que se dispara con un roce. Las diferencias son sutiles, pero son clave. Perfecto, ya lo diagnosticamos, ya lo diferenciamos. Ahora, lo más importante, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a la persona que está sufriendo? Hablemos del tratamiento inicial, el que podemos y debemos empezar nosotros. Aquí, el rey indiscutible, el gold standard, es la carbamazepina. Y lo fundamental es entender que no es un analgésico común, es un anticonvulsivante. Su trabajo es calmar esos nervios que están como locos, que están hiperexcitables. Básicamente, le baja el volumen al cortocircuito. Y funciona, vaya que sí funciona. Le da un alivio increíble a más de la mitad de los pacientes. Ahora, ¿cómo la usamos? El secreto es empezar bajo e ir lento. Dosis chiquitas y vamos subiendo poco a poco. ¿Por qué? Para evitar los efectos secundarios que los tiene. La dosis final puede variar mucho de una persona a otra. Y siempre hay que estar atentos a que no cause mucho mareo, mucho sueño, y aunque no es común, hay que vigilar los glóbulos blancos por si acaso. Y bueno, ¿qué pasa si la carbamazepina no funciona o la persona no la tolera? No se acaba el mundo, hay un plan B. La oxcarbazepina es como la hermana más nueva y con menos efectos secundarios. Funciona casi igual de bien. También tenemos otras herramientas como la gabapentina, la pregabalina, el baclofeno, que a veces se usan solas o combinadas para ayudar. Pero a veces, las pastillas no son suficientes o dejan de funcionar. ¿Y entonces qué? ¿Se acabó? Para nada. Es el momento de pensar en soluciones más definitivas. Hablemos de cirugía y otros procedimientos. La opción número 1, la que va a la causa del problema, es la descompresión microvascular. También se conoce como cirugía de llaneta. La idea es brillante en su simpleza. El cirujano entra y, literalmente, pone un pequeño cojincito de teflón entre la arteria que late y el nervio. Así de simple, separa al agresor de la víctima. Lo genial de esto es que no daña el nervio, solo lo protege. Y si miramos los resultados a largo plazo, bueno, los números hablan solos. La descompresión microvascular es la que da los mejores resultados y los más duraderos. Más del 70% de la gente sigue sin dolor años después. Hay otras opciones, claro, menos invasivas, como la radiocirugía o unas técnicas percutáneas. Pero, como se ve en el gráfico, el dolor tiende a volver con más frecuencia. Al final es una decisión compartida, pero la evidencia sobre qué funciona mejor a largo plazo es bastante clara. Así que, para terminar, nos quedamos con esta idea, esta pregunta para la próxima vez que estemos en la consulta frente a un paciente con dolor de cara. La pregunta no es solo, ¿será una muela? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y si lo que estoy viendo no es una caries, sino un cortocircuito en el cerebro? Solo con pensar en la neuralgia del trigémino, con tenerla en el radar, ya estamos dando el primer paso para cambiarle la vida a alguien.